Vamos a Romanos capítulo 4. Habiendo acabado el capítulo 3 del libro de Romanos, donde vimos claramente expuesto que el hombre es absolutamente un ser incapaz de poder ayudarse a sí mismo. El ser humano es como una oveja que necesita un pastor. El ser humano es indefenso, es inútil. El ser humano fue creado para que pudiera tener comunión con Dios. El ser humano fuera de Dios es una oveja perdida, sin esperanza, sin gloria, sin seguridad, sin fe, sin seguridad en su vida. Es un ser absolutamente inútil sin Dios, porque fuimos creados para tener comunión con Dios. Decía Agustín de Hipona, un gran santo: Señor, fuera de ti, mi vida carecerá siempre de significado, y solo mi alma podrá ser saciada hasta que esté en tu presencia. Ahora, en el capítulo 4, Pablo comienza a ilustrar la justificación por la fe. O sea, nos comienza a mostrar principalmente a los religiosos que los judíos decían que ellos eran salvos porque tenían una religión y que eran salvos porque tenían la circuncisión. Así vemos que en el siglo XX hay personas que porque pertenecen a una religión son cristianas, o porque son muy buenas o porque han hecho muy buenas obras. Pues en el capítulo 4 Pablo ilustra la vida de dos hombres. En primer lugar, Pablo ilustra la justificación por la fe a través de la vida de Abraham. Abraham era tomado de muy alta estima por los judíos porque fue el fundador de la raza judía. Y David fue el más grande rey de Israel. Entonces Pablo agarra dos hombres tan importantes en la vida judía para demostrarles a ellos que antes de que Cristo viniera, también Dios salvó a los hombres a través de la fe. Nunca, desde que Adán cayó en pecado, ha entrado nadie al cielo por sus buenas obras. Entonces vamos a ver en esta mañana la ilustración que Pablo usa de un hombre que vivió sin la ley. Porque acuérdense que la ley fue dada ¿cuándo? 2000 años después de Abraham. Entonces Abraham vivió sin la ley, no vivía bajo la ley y fue necesaria la fe. Y vemos después a otro hombre bajo la ley, a David, que también tuvo que tener fe en el Mesías para poder ser salvado. Vamos pues a ver ahora también en este capítulo el bosquejo. Todos los que estén tomando este estudio, como decía David, el discipularse es el tomar nota, el discipularse es el concentrarse, el discipularse es el realmente impregnarse del mensaje, repetirlo entre la semana y que forme parte de tu propia vida, es empaparte con la palabra de Dios. Porque si ustedes en esta mañana escuchan y les pregunto el miércoles ¿de qué se trató mi estudio?, van a recordar un 10%. ¿Sabían eso? Solo un 10% puede la memoria o la capacidad cerebral percibir o retener, porque se aprende más cuando se repite. Entonces, si tú tomas nota, si tú tomas apuntes o compras el cassette y en tu cassette lo repasas durante la semana, se te va a quedar más la palabra de Dios. Les voy a dar pues el bosquejo o las divisiones del capítulo 4 en primer lugar. Los primeros 8 versículos del capítulo 4 de Romanos, o sea, del 1 al 8, vamos a ver a Abraham y a David justificados por la fe. Abraham y a David justificados por la fe. De los versículos del 9 al 12, vamos a ver que la justificación nunca se alcanzará por ningún rito ni ceremonia. Vuelvo a repetir, del versículo 9 al 12, vamos a ver que la justificación nunca se alcanzará a través de ningún rito o de ninguna ceremonia. En este caso era la circuncisión. Ellos creían que porque eran circuncisos, o hay personas que porque creen que son bautizadas de niñas o de niños, ya entran al cielo. La Biblia nos va a mostrar que no hay nada, ningún rito ni ceremonia litúrgica que te haga propenso para ganar el cielo. Después vamos a ver el versículo 13 al 17. Del 13 al 17, que Abraham
no fue heredero del mundo por la ley, sino por la promesa. Abraham no fue heredero del mundo por la ley, sino por la promesa. Por tanto, solo los creyentes heredamos sus bendiciones. Las promesas que se le hicieron, lo vamos a estudiar más adelante. En cuarto lugar, del versículo 18 al 22, se ilustra la fe en la vida de Abraham. Del 18 al 22 se ilustra la fe en la vida de Abraham. En último lugar, del versículo 23 al 25, estudiaremos la relación de nuestra justificación con la resurrección de Jesucristo. Repito, del 23 al 25, vamos a ver la conexión o la relación que hay entre la resurrección de Cristo y la justificación. Quiero hacerles una pregunta adelantada. ¿Hubiéramos sido justificados si Cristo no resucita? No se adelanten. No se adelanten. Pero vamos a ver qué tan importante era que Cristo se levantara de los muertos. ¿Qué hubiera pasado si solamente hubiera dicho Cristo, consumado es? ¿Hasta qué punto fue consumada la obra de Cristo? ¿Por qué lo dijo? Consumado es, ¿correcto? Pero sin embargo la Biblia nos enseña que la resurrección era importante y que sin la resurrección nosotros no tendríamos la obra total del Hijo de Dios. Entonces vamos a profundizarnos en teología y vamos a estudiar más claramente lo que es la justificación. Muy bien, vamos a leer los primeros 4 versículos. Vamos a estudiar en esta mañana los primeros 4 versículos. Capítulo 4 del libro de Romanos. Dice Pablo, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al bueno, dice, no dice eso, ¿verdad? Sino cree al que justifica al impío. Dios nunca justifica buenos. Nunca, porque Él no vino por los buenos. Él vino por los malos, por los perversos, por los impíos. Y Él puede declarar a un perverso justo, pero Dios nunca podrá declarar justo a una persona que se crea buena. Su fe les contado por justicia. Muy bien, vamos a traducir literalmente lo que dice el versículo 1 y podríamos en esta mañana traducirlo de esta manera. ¿Fue Abraham justificado por algo que él hizo en la carne? Esa es la pregunta literal en el original griego. ¿Podría hallar algo Abraham? O sea, podría de repente buscar en su vida y decir, voy a recorrer mi vida para atrás. Ya me acuerdo. Una vez cuando sacrifiqué mi casa, mis tiendas de campaña, mis borregos, y fui a salvar a mi sobrino Lot, que lo habían secuestrado, ya que esto me va a hacer ganar al cielo. Entonces, literalmente, Pablo nos está diciendo que Abraham, por más que pudiera buscar en su vida hacia atrás, todas las buenas, dice Abraham, ya sé que me va a llevar al cielo, estuve dispuesto a sacrificar a Isaac. Y por más que Abraham busque y crea que ese sacrificio de su hijo lo llevaría al cielo, la Biblia nos dice que Abraham podría buscar en su vida pasada y no podría encontrar ninguna obra lo suficientemente aceptable para poder entrar al cielo. No había nada, el Padre de la fe, el Padre de los creyentes, no había nada que encontrara para que lo llevara al cielo. Ahora bien, nosotros vamos a ver también que si Dios hubiera declarado justo a Abraham, y le hubiera dicho, Abrahamcito, ahora he visto que al sacrificar a tu hijo, estás dispuesto a dejar todo, por causa del sacrificio de tu hijo, te voy a llevar al cielo. Si Dios hubiera declarado a Abraham, el Padre de todos nosotros, justo por algo que él hubiera hecho, entonces Abraham tendría, ¿de qué? Gloriarse. Entonces Abraham podría decir, ¿verdad? Chuli, luli, luli, gracias porque no soy como las demás, no soy como los borrachos, nunca tomé,
no soy como los adúlteros, nunca adulteré, fui una buena persona, por lo tanto, todo, ábreme la puerta del cielo. Soy digno de entrar porque todo lo regalé y ahora es necesario que ustedes me acepten, porque Dios ha dicho que Él va a permitir a los buenos entrar al cielo. Entonces, Dios no hizo eso con Abraham. Y Él es el primer hombre en la Biblia que es declarado teológicamente y bíblicamente justo delante de Dios. Pero Dios no hizo eso con Abraham. Y vamos a estudiar más adelante en esta mañana las obras de Abraham. Entonces vamos a ver nosotros que las buenas obras de Abraham no fueron el resultado, las buenas obras de Abraham no fueron la causa de su salvación, sino el resultado de su salvación. ¿Correcto? Si él fue a rescatar a Lot, y si él estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, ¿lo hizo para ganarse el cielo o como el resultado de que ya era salvo? Entonces, las buenas obras de Abraham fueron hechas no como la causa para salvarse, sino como la consecuencia de la salvación. Hermanos, si no entendemos esto, vamos a tener problemas después de la salvación, porque la gente nos sigue insistiendo que necesitas portarte bien para entrar al cielo. Señor, si tú piensas así en esta mañana, quiero decirte lo siguiente: para entrar al cielo no necesitas obrar, sino creer, y después de que tú creas, haces buenas obras, pero por tus buenas obras quieres entrar al cielo, la Biblia dice que te vas a llevar un gran rechazo. Vean Santiago capítulo 2. ¿Cuántas personas han anunciado Santiago capítulo 2 para demostrar que Abraham fue justificado por las obras y que las obras te hacen propicio para entrar al cielo? Pero vamos a verlo a la luz de la Biblia, Santiago 2:21, que es todo lo contrario. Quiero que sigan la secuencia que vamos a llevar ahorita, porque es bien importante. Santiago 2:21. Dice el apóstol Santiago: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Agarra ese versículo y sácalo del capítulo 2 y tú pruebas de que realmente la justificación es por las obras. Cuando el diablo se acercó a Cristo, el diablo le dijo a Cristo: mira, de Jesús está escrito en los Salmos que si tú te avientas de la punta del templo, está escrito, le citó la Biblia al diablo, a Jesús, que si tú te avientas, va Dios a tu Padre mandar a los ángeles y no va a permitir que te hagas daño. Y Cristo le contestó: pero también está escrito otra cosa. O sea, no saques de su contexto algo que no puedes sacar. Si tú sacas algo de su contexto de la Biblia y no ves las otras partes de la Biblia, te conviertes en hereje. Entonces Jesús le dijo: pero también está escrito algo. Y antes de que tú cites la escritura, tienes que citarla completa. Y cuando se enseña la Biblia, se tiene que enseñar completa. No sacar uno acá y otro acá, porque toda la Biblia es una revelación armónica en su conjunto y en su unidad, y la Biblia tiene que trazarse totalmente completa, porque no se puede interpretar privadamente. Si hay algo que no entiendes de la Biblia, en un libro de la Biblia o en otra parte de la Biblia lo encuentras, pero tú no puedes trazar una doctrina por Santiago 2:21 y decir: la Biblia dice esto, porque la Biblia dice también otra cosa. Vamos a ver qué significa pues lo que Santiago quiere decir en el 21. Aquí no se está refiriendo a las obras de la carne, sino a las obras de la fe. Vuelvo a repetir, vamos a traducirlo. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Escuchen esto: ¿cuándo ofreció Isaac a su hijo? 25 años después de que Dios lo había declarado justo. Dios le había hecho una promesa a Abraham en el capítulo 15 de Génesis. Vamos a Génesis 15. Y la justificación por la fe de Abraham le alcanzó 25 años antes de que él fuera justificado por las obras de la fe. Vamos a explicarlo. Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 6. Vamos a ver cuándo se convierte Abraham.
Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham. Fíjense que no es Abraham, aquí es Abraham, sin la H todavía, porque todavía se le cambia el nombre a Abraham cuando él se salva. Es muy importante esto. Mira que no me has dado prole, versículo 3. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6, encontramos la salvación de Abraham. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuándo fue salvado Abraham? 25 años antes de que ofreciera a Isaac. Cuando Abraham ofreció a Isaac en el altar, ya había sido declarado justo antes. Cuando él estaba ofreciendo a Isaac, estaba justificando su fe por sus obras. Porque las obras sin la fe y la fe sin las obras no sirven para nada. Muy bien, ya recibiste a Cristo en un desayuno hace 3 meses. Ahora tienes que demostrar con tus obras que has sido justificado. Las obras que hagas no las vas a hacer para entrar al cielo, sino como el resultado de que ya fuiste declarado justo. ¿Está claro? Tan claro como el agua. Entonces, si alguien te cita Santiago 2:21 y te dice, aquí dice que Abraham fue justificado, le muestras, pero también dice mi querido hermano hereje, que en Génesis 15:6, y le lees el 15:6 y le dices, ¿qué dice? Que Abraham fue justificado. Y le dices, ¿cuándo fue justificado? Y él dice, pues no sé, y dices, 25 años antes de que ofreciera a Isaac. Entonces, Santiago 2:21 no se refiere a la justificación por la fe, sino a la justificación de las, no se refiere a la justificación de la fe, sino a la justificación de las obras. Así es la Biblia. Tiene que enseñarse toda para entender todo su consejo. Ahora nosotros vamos a poder entender entonces que Santiago 2:21 está mostrando que Abraham necesitaba hacer obras una vez que él había sido justificado. Versículo 3 del capítulo 4 de Romanos. Era importante que el padre de la fe, el padre de todos nosotros en el sentido de que las promesas vienen a través de él, pusiera el ejemplo. Abraham se le llama el padre de la fe, vean ustedes aquí en Romanos capítulo 4, versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Vemos que aquí Pablo apela otra vez al argumento y a la apologética de la palabra de Dios. ¿Saben ustedes? Pablo cita el Antiguo Testamento 60 veces en el libro de Romanos. Pablo cita 60 veces el libro de Romanos, en el libro de Romanos, el Antiguo Testamento. Y Pablo siempre apela y dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Pero qué dice la Biblia? Pero pues el Papa, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué son los dioses? ¿Qué dice la Biblia? Pero también dice, y cuando un siervo de Dios conoce la Biblia, entonces podemos hacer callar la boca a los inconstantes y a los indoctos. Y eso es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Por eso les decía David, disciplínense. No vengan a una manila el domingo, por favor. No vengan a una manila el domingo. No van a crecer más que así. Se van a quedar enanos espiritualmente. Vayan en la semana a los estudios. Tenemos más de 35 grupos y células ahorita de discipulado abiertas. Y se repite, no es el discípulo que va a Apocalipsis y ahí está, y un día viene y otro día no viene. El discípulo es el que es constante, el que es responsable, al que se le siguen demandas. Por eso en mis discipulados míos tengo mi lista de asistencia y les pongo su tacha y a las 2 faltas los mando a tomar clases de porte y confesión. Porque no sirve para discípulos.
Y se les tiene que exigir, y se tiene que apretar la pinza, y se tiene que poner bajo presión a los cristianos, porque bajo la presión se muestra la casta. Cuando un toro lo sacan, ya les dije este ejemplo hace mucho tiempo, sale el toro del redil, y si no, pregúntale a José Martín que fue torero. Lo primero que le hacen al toro es clavarle antes de que salga en los cajones la marca de la ganadería, y vean ustedes que cuando le clavan eso sale como chinantino el toro y sale así con la cabeza alta, orgulloso el toro, la casta mostrando la bravura que trae, y lo primero que hacen es comenzar los peones a torearlo para ver cómo embiste el toro. Nada más está observándolo por dónde entra la cornada, por dónde si clava la cabeza, si la levanta mucho, y lo primero que hacen es banderillarla. ¿Saben ustedes cuál es el objeto de las banderillas? Hacerle que baje la cabeza. Y después de los 3 pares de banderillas, vienen los rejones, un rejón así más o menos como de 10 pulgadas, y le clavan todo eso así en el lomo para que baje la cabeza, para que a la hora de los muletazos, a la hora de la faena, cuando el torero lo haga así, si levanta la cabeza el toro, lo puede cornear. Pero a la hora de la faena, el toro ya le bajaron la casta, y ya puede el torero hacer la faena con él. Escuchen, cuando un toro, a pesar de los rejones y de las banderillas, sigue vistiendo y se va contra el caballo y empuja, se levantan los jueces de la plaza y le perdonan la vida. ¿Y saben por qué le perdonan la vida? Porque necesitan los ganaderos casta y garañones como esos para seguir procreando una buena raza. Pues nosotros creo que no debemos hacer menos que los toros. Dios permite banderillas en nuestras vidas. Y después nos rejonean, y después nos clavan cosas, y si nosotros nos crecemos y seguimos empujando, Dios dice, he ahí un discípulo digno de cargar una cruz. ¿Qué creen ustedes que es la cruz que tenemos que cargar? Pues las banderillas y los rejones. Seguir a Cristo no es fácil, pero necesitamos pagar el precio. Entonces, dice aquí el versículo 3, ¿qué dice la Escritura? Vamos a ver que cuando la Biblia habla, es Dios quien está hablando. He ahí la autoridad de la palabra de Dios. Y dice en continuación, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, tenemos que estudiar Romanos 4 con Santiago 2 para entender Santiago 2. ¿Correcto? Porque si tú estudias Santiago 2 sin estudiar el capítulo 15 de Génesis y el capítulo 4 de Romanos, vas a formar un cuerpo de doctrina enseñando que la justificación es por obras. ¿Por qué? Porque no sabes trazar armoniosamente la palabra de Dios. Ahora vean ustedes esta palabra que es muy interesante en el versículo 3. Le fue contado. Esta palabra contado, en el original griego la palabra logi-somai. Logi-somai con Z. Logi-somai. Y significa poner en tu cuenta o acreditarle algo a alguien. Escuchen eso, qué cosa más preciosa. De la cruz hacia atrás, todos los santos, desde Adán hasta Jesucristo, todos los santos, cuando se convertían, tenían una cuenta abierta en el banco de Dios. Y entonces cuando se convertía un santo de la cruz para atrás, la justicia del santo que Dios le regalaba, no por obras, sino por creer, la justicia le era puesta en el banco del cielo. ¿Y saben ustedes por qué ellos no podían sacarla del banco? Porque la deuda total no había sido pagada en la cruz del Calvario. Y cuando el Hijo de Dios pagó en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, de ese momento en adelante, el que creía era llevado inmediatamente a la presencia de Dios. Por eso cuando Cristo murió, ninguna persona había entrado al cielo. Todos habían bajado al Sheol o al Hades, que estaba dividido en 2 compartimentos. Dice la Biblia en Romanos 4:3, le fue contado. Entonces Abraham poseía la justicia de Dios como una persona posee su cuenta bancaria en algún banco. Cuando Cristo muere en la cruz, se paga la cuenta, se paga el banco, se abren los fondos y se nos entrega todo aquello que nos pertenece al darnos Dios a su Hijo Jesucristo como nuestra justicia. Segunda de Corintios 5:21. Mas al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios
en Él. Ahora el creyente ya no le es contado por justicia, ahora le es imputada esta justicia, ahora es nuestra, ahora yo la poseo, porque poseo a Jesucristo como mi Salvador. Ahora vamos a continuación nosotros, en Génesis capítulo 15, regresamos a Génesis capítulo 15, que la promesa que se le hace a Abraham, se le hizo porque Abraham le hizo una pregunta a Dios. En Génesis capítulo 15, versículos 2 al 3, vamos a ver la pregunta que Abraham le hace a Dios. Pero antes del versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no tengas miedo, Abraham, o no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Escuchen esto, antes de que un cristiano se convierta, tiene miedo. Si nosotros hemos estudiado que en el versículo 6 Abraham se convirtió, vemos que en los anteriores versículos Abraham había hecho algo maravilloso. Había salvado a su hijo Lot, había hecho grandes cosas. Ahora Abraham sabía que existía Dios, había decidido salir en el capítulo 12 de los caldeos, pero Abraham no había entendido realmente lo que era la salvación, ni había sido declarado justo delante de Dios. Ahora Abraham entonces dice, híjoles, ahora tengo enemigos por todos lados, porque los reyes de los cuales yo salvé a mi sobrino Lot me van a perseguir y me van a comenzar a decirme que ahora yo no soy de ellos. Y en ese momento se le aparece Dios y le dice, Abraham, quiero que tengas entendido esto, no tengas miedo. Hay personas que han venido aquí y han dicho, Dios mío, yo quisiera ser cristiano, yo quisiera aceptar a Cristo en el desayuno, pero, ese pero es temor. Temor de tu familia, temor de que dirán tus amigos, temor de dejar tu pecado, temor de seguir robando. El miedo es como una jaula que te aprisiona y te impide gozar la libertad del Espíritu Santo. Y vemos entonces que Abraham le dice en el versículo 2, le responde a Abraham y le dice, Señor Jehová, fíjense lo que le pide Dios, Abraham, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa en ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ya se le había prometido en el capítulo 12 tener un hijo. Abraham está caminando y de repente se para Abraham y dice, tengo mucho miedo. Yo no quiero seguir caminando contigo. Para que yo siga caminando contigo, necesito más promesas, necesito más garantías, necesito una seguridad sobrenatural. Y Abraham tenía razón, porque él es el ejemplo de todos nosotros. Dios se le aparece, y es la primera vez en la Biblia que Dios le dice a alguien, yo soy tu escudo. Contra tu suegra, contra tu nuera, contra tu yerno, contra tus vecinos, contra el gobierno, yo soy Jehová y soy escudo a los que caminan rectamente. Abraham se levanta y le dice, Señor, pero tú me dijiste hace algunos años que yo iba a ser papá, y mira, el único que es a un hijo de mi sirvienta. Sara, están pasando los años y ya no hay ni ginecólogos. Ya, Señor, por favor, ya, ¿qué pasa? Yo no puedo seguir aquí contigo. Y en ese momento, lo agarra Dios y lo saca Abraham, y le muestra todo el cielo. ¿Saben ustedes cuántas estrellas hay? Millones de millones de millones. Y fíjense lo que Dios le dice. Dios no le dice, Abraham, te doy mi promesa que vas a ser papá. Dios le confirma nada más lo que anteriormente le había dicho. Mira el cielo y dice Abraham, sí, Señor, estoy viendo muchas estrellas. Y le dice Dios, así como las estrellas, será tu descendencia. Y Abraham lo dijo, está cotorreando, ¿verdad? ¿Estás en serio? No puede ser, Dios, la pobre Sara de mis cosas, si tiene un hijo, bien le fue, la hizo. ¿Qué le hiciste, hija? Eso dijo Abraham. Su esposa estaba a punto de convertirse en una viejita estéril. Él ya no podía ni batear siquiera. Y Dios le dice que ese par de viejitos iban a ser papás de miles y millones de hijos.
Abraham en ese momento no fue al ginecólogo, ni llevó tampoco a Sara al doctor, ni se vio en el espejo, ni fue a que le checaran los dientes, ni fue con alguien especialista en sexualidad para que le dijera, usted puede tener hijos. Abraham lo único que hizo fue creer lo que él había dicho, sin considerar las circunstancias, sin darse cuenta que la fe no está basada por lo que veo, ni por lo que siento, ni por lo que mi cuerpo me dice, sino por lo que Dios me ha dicho en su palabra. Y cuando Dios te dice, no vas a tener hambre, no veas si las compañías están cerradas, como decía José Luis, no veas si el dólar está cayendo, no veas las circunstancias del mundo, ve a aquel y levanta tus ojos que hizo el cielo y la tierra y que nos ha dicho, yo soy tu esposo, que tiene confianza, la fe que no es perturbada, la fe que está descansando en un ancla profunda que es nuestro Señor Jesucristo. Dice en último lugar el versículo 4 y 4 al 5, regresamos a Romanos. Pero al que obra, versículo 4 y 5, capítulo 4 de Romanos, al que obra, al que hace, al que trabaja, pues es claro, ¿verdad? No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Por qué? Porque el que trabaja se le tiene que pagar, ¿no es cierto? Oye, cualquiera que hace un esfuerzo, oiga, si yo entro a la compañía y he trabajado 8 días, yo exijo mi sueldo. ¿Por qué? Porque me lo gané, ¿correcto? Cualquier persona que hace algo, se le tiene que dar algo en recompensa, porque está haciendo méritos. Entonces vemos nosotros que nadie puede alcanzar de esta manera la salvación. Yo voy a la compañía y trabajo en la compañía y voy con el juez y le digo al juez de la compañía, exijo mi salario. ¿Por qué? Porque me lo gané. Con Cristo no puedes venir a hacer esto. Nadie puede venir a Dios y decirle, ábreme el cielo. ¿Por qué? Te grita por ahí un ángel. ¿Cómo que por qué? ¿Tú qué estás ciego, angelito? ¿No viste todo lo que he hecho? ¿Me fui rodillas a la villa? Mira además cuántas de la boda le he prendido a Santa María Cachucha. Mira tú, a mí se lo entregué, pero ustedes se lo entregué y le corté el cuello y derramé su sangre como hacen los salvajes y lo entregué a los dioses. ¡Ábrame el cielo! Con la Biblia, hermanos, es diferente. Nadie va a entrar por las obras ni por nada que haya hecho, nada al cielo. Dice el versículo 5. Mas al que no obra, al que no trabaja, al que no hace peregrinaciones, al que no ofrece labores, al que no ofrece mandas, al que no está tratando de entrar al cielo para ser aceptado por las obras, sino que aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Para entrar al cielo tienes que dejar de trabajar. Tienes que dejar de portarte bien. Tienes que dejar de creer que vas a hacer algo para ser aceptado. En esta mañana lo único que tienes que hacer es lo que dice la Biblia. Dios justifica al impío, nunca a los buenos, ni a los santos, ni a los que se creen con derecho a entrar al cielo. Dios justifica en esta mañana al que inclina su rostro y le dice, oh Señor, soy católico, soy protestante, soy evangélico, pero mi vida es un asco. No he cambiado, soy un religioso. Oh Dios, perdóname, ten misericordia de mí. Yo no quiero seguir haciendo, ni yendo a misa, ni yendo a la congregación, a oír al hermano, para que tenga yo favor a tus ojos. Te pido esta mañana que lo único que hagas es extienda tus brazos, porque creo que Jesús murió por mis pecados y que me puedes aceptar así como soy de malo, y te pido en base a esa muerte de Cristo que me recibas así como estoy de sucio y de sucia en el reino de Dios. Y Dios en esta mañana te dice, tú eres justo ante mis ojos por haber entrado y creído la manera que yo he diseñado para que tú entres al cielo. Nadie, dice en Isaías 64:6, puede entrar por las obras porque nuestras obras son como trapos de inmundicia. Lo mejor de nosotros es como suciedad delante de Dios.
Todas nuestras maldades nos llevaron como el viento y no hay nada que pueda decirle a Dios, mira lo que he hecho, mira los bolillos que le regalé a las mojitas y les compré 5 pesos de pan de dulce a los pobrecitos. No hay nada que pueda decirle a Dios, Señor, te lo ofrezco para entrar al cielo. Dios nos dice, creeré lo que yo he hecho por ti en esa cruz y en esta mañana te declaro justo delante de mis ojos. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias en esta mañana por habernos mostrado con la palabra que el padre de la fe, Abraham, el primer hombre que tú llamaste a servirte, el primer hombre que fundó la raza judía, el hombre del cual todas las bendiciones y las promesas nosotros, que hemos creído, somos su semilla. Nosotros éramos esas estrellas que tú le decías que seríamos su descendencia. Porque no es judío el que lo es en la carne, sino el que cree la promesa que se le dio a él. Padre Santo, gracias por demostrarnos y por demostrarles a los judíos de los tiempos de Pablo que el más grande hombre judío no había entrado por las obras de la ley al cielo, que él mismo fue justificado, fue salvado, antes de haber ofrecido a su hijo Isaac, cuando él creyó la promesa de Dios. Cuando él puso su confianza, no en las circunstancias terrenales, no en lo que la carne le decía, no en lo que los negocios le apuntaban, sino en aquel que ha hablado y ha dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Padre, gracias porque ahora tú nos recuerdas en esta mañana que las mismas demandas de Abraham son necesarias para los hombres del siglo XX. Nunca nadie ha entrado por portarse bien al cielo, porque no hay nadie que se porte bien. Las mejores buenas obras que el hombre haga, delante de ti son suciedad, porque ¿quién puede hacer algo como lo que tú hiciste en esa cruz por nosotros? Tú morías por nosotros para que no nos jactáramos, ni nadie entrara al cielo, gloriándose de haber entrado por haber sido una buena persona. Padre, gracias por habernos perdonado siendo pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, no siendo buenos, siendo pecadores impíos, perversos y malos, Cristo muere por nosotros y nos dice, vengan así como están de sucios, crean en la obra que he hecho por ustedes en la cruz, y en esta mañana les otorgo aquello que sus obras nunca hubieran alcanzado. Oh pecador, en esta mañana, ven a la cruz del Calvario. Deja de trabajar, deja de hacer promesas, deja de hacer la cuaresma, deja de no comer carne los viernes primeros, deja de tratar de actuar, simplemente cree en esta mañana que Jesús es el Salvador, que Él pagó por todo lo malo que tú hubieras hecho, y cree en tu corazón que Él vive por los siglos de los siglos. Y la Biblia dice que Dios te abrirá en esta mañana las puertas de su reino, no por nada que hagas, ni hayas hecho, sino simplemente por haber creído en la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Las personas que en esta mañana quisieran por primera vez entregarle sus vidas a Cristo, simplemente creyendo lo que Él ha hecho en esa cruz, les pido que lo hagan, hoy que sus corazones han sido preparados por el Espíritu de Dios.